Muy bien, estimados amigos que nos acompañan, estamos esta mañana en el programa Café de Prensa. Tenemos una invitada muy especial, tenemos a la exgobernadora, la doctora Dulce María Sauri Riancho. La verdad de las cosas es que pues es una mujer muy admirable, ¿verdad? Después de ser gobernadora, ¿verdad? Y haber hecho tantas cosas en la política, pues ahora ya está en el ámbito académico. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes acompañada del café. Así es. Bueno, pues ahora el motivo de esta entrevista es, pues ya tienen ustedes un nuevo proyecto, usted tiene un nuevo proyecto con las mujeres todas, que es una asociación civil, que en este momento, pues usted nos dirá qué es lo que está trabajando Mujeres Todas. Bueno, esta es una organización, como bien señalas, de la sociedad que agrupa a mujeres de distintas procedencias, ideologías, militancias partidistas y también de intereses. Es decir, hay mujeres como yo que han vivido más dedicadas a la política, otras que han vivido más comprometidas con el impulso de organizaciones sociales de servicio, otras más que son artistas plásticas, en general unidas con un propósito común, que es buscar que las mujeres ejerzan a plenitud sus derechos políticos, el derecho a la participación política. Es un tema que está estrechamente vinculado a lo que se conoce como el empoderamiento de las mujeres, es decir, que las mujeres se asuman poderosas con un propósito fundamental: ejercer los derechos a plenitud. Son derechos que nos corresponden simplemente porque somos seres humanos. Muchas veces se dice, es que los derechos de las mujeres son distintos que los de los hombres. Son los mismos derechos, nada más que los obstáculos para ejercerlos son diferentes si eres una mujer o si eres un hombre. Entonces, en el caso particular de los derechos a la participación política, tenemos una especie de ventana, o si queremos llamarlo muy elegantemente, coyuntura, que viene a partir de las reformas que se hicieron en la Constitución de Yucatán en materia de paridad. La paridad en las candidaturas, que hace que en el próximo proceso electoral, el que ya comenzó y va a concluir con la votación del 1 de julio del año próximo, las mujeres tengan el 50% de las candidaturas al Congreso del Estado y a los ayuntamientos. ¿Qué quiere decir esto en buen lenguaje? Que de los 106 ayuntamientos, las planillas que se van a formar, la mitad de esas planillas tienen que estar encabezadas por una mujer. Y la magnitud del esfuerzo, Adriana, te lo da esta cifra. En este momento, de 106 ayuntamientos, solo 8 están encabezadas por mujeres. 8. Hubo alrededor de 20 y pico de candidatas. Sin embargo, solo ganaron 8. 6 del PRI, una de Morena, que es la alcaldesa de Valladolid, y lo cito particularmente porque es el municipio más importante gobernado por una mujer, y el municipio de Acanqué por Nueva Alianza, que por cierto, tanto Valladolid como Acanqué pertenecen al grupo de los 27 municipios con más de 10,000 habitantes. De que las mujeres para gobernar la tienen difícil, pero para gobernar municipios donde la población es de más de 10,000 habitantes, todavía más. O sea, más complejo. Mientras más grande la ciudad, peor. O la población. Hay mayores obstáculos. Primero, candidatas para ser
electas, es decir, la ciudadanía con su voto define quién gana la elección. Entonces, Mujeres Todas tiene ahorita un propósito, vamos a decir, fundamental, que tiene que ver con que todas estas reformas a las leyes, a la Constitución del Estado, que hacen posible la mitad de las candidaturas de mujeres, se efectivamente ocurran. Pero para que esto ocurra, se tiene que hacer un trabajo de divulgación entre las mismas mujeres, que sepan que tienen derecho a participar en el partido político de su preferencia y de demandar espacios, es decir, candidaturas para poderlo hacer. Bueno, yo me quedé ahora pensando, ¿verdad?, que bueno, la proporción de mujeres en el poder en los municipios es muy pequeña si lo comparamos con la proporción que hay en el Congreso, ¿no? Y eso nos da en un momento dado la sensación de que estamos muy bien. A ver, nada más que vamos a recordar, Adriana, ¿por qué en este momento hay 9 diputadas de 25? No hay 12 como debería de haber, o 13, porque con número impar ya nos están enseñando los tribunales que el 1 se debe dar a quienes vienen más rezagados, en este caso, en la participación política de las mujeres. Pero bueno, 12 o 13 diputados pudo haber en la elección pasada, porque solo hay 9. La primera es que la Constitución Federal se reformó en 2014 para hacer obligatorio, de acuerdo al artículo 41 constitucional, que en las candidaturas del Poder Legislativo, tanto el Senado como la Cámara de Diputados en el caso federal y los congresos de los estados en el caso local, fueran la mitad de sexo femenino y la mitad de sexo masculino. Esto, la Constitución de Yucatán se reformó oportunamente para hacerlo posible en la elección de 2015. Entonces los partidos políticos todos presentaron la mitad de sus candidaturas femeninas y la mitad masculinas, pero como son 25, voy a hablar del caso del PRI. El PRI de 15 distritos de mayoría presentó 8 candidatas y 7 candidatos. Una proporción parecida tuvieron los demás partidos, pero ¿cuál fue la diferencia? Que el PRI ganó 13 de 15 distritos de mayoría y 7 de las 8 mujeres ganaron la elección. O sea, de las 9 diputadas del Congreso del Estado, 7 son del PRI y además representantes de mayoría. Los otros partidos políticos, Acción Nacional ganó 2 de mayoría, pero ganaron 2 hombres en Mérida. Y entonces viene la fórmula de integración del Congreso, que como sabemos tiene una parte de representación proporcional. 10 de los legisladores vienen por la vía de la representación proporcional. ¿Qué sucedió? El partido más votado después del PRI fue el PAN. El PAN, con 2 diputados de mayoría, el primer lugar de la lista era una mujer, Beatriz Zavala, tiene 1, pero luego viene el sistema que conocemos como el repechaje, como en los equipos de fútbol para el Mundial, ¿no? O sea, hay un equipo que tiene que darse con otra región para ocupar el lugar que queda para la zona de CONCACAF. Bueno, es fútbol, pero ahí viene el Mundial y eso es muy importante. Bueno, pues lo mismo se aplica en los procesos electorales. Es el mejor perdedor el que entra. Y resulta que los mejores perdedores del PAN eran hombres. Claro, porque la lógica patriarcal, ¿verdad?, lo que hace es colocar en lugares ganadores a los hombres, sean de representación proporcional, repechaje o como sea. Le atinaste plenamente, Adriana.
Ese es el problema, que lo vimos en vivo y a todo color en la elección del 2015. Ahora vamos a hablar de las prevenciones para que, vamos a decir, no suceda lo mismo en el 2018. Ahora, ¿qué pasó con los otros partidos? Porque el Congreso del Estado tiene representación del PRD, de Morena, que es, por cierto, mujer también, es la 9ª diputada, y tiene Nueva Alianza. Nada más que esos partidos, y Verde, pusieron en primer lugar de su lista a un hombre. Por eso, en el caso de PRD, de Verde y de Nueva Alianza, sus diputados hombres, entonces eso hace que la suma sea pues absolutamente todavía bastante inequitativa para la representación femenina, aunque no hay que dejar de reconocer el enorme avance que representa 9 mujeres de 25 legisladores. Y más si le sumamos que está encabezada la Junta de Gobierno del Congreso del Estado por una diputada, por Celia Rivas. Entonces, el hecho de que no tengamos todo no quiere decir que no podamos reconocer todo lo que se ha caminado. Ahora voy a la otra parte de tu comentario. En 2015 ya vimos que por algunas razones de ubicación, en los distritos en los que Acción Nacional tenía, vamos a decir, mayores posibilidades de éxito, de hombres, y en los de el partido tenía menos, a mujeres. Estamos hablando en general, ¿no? Y esto nos produjo el resultado que acabamos de comentar. ¿Qué va a pasar en el 18 en relación al Congreso del Estado? Ahorita voy a tratar también el tema de los ayuntamientos, además para distinguir un poco. El Instituto Electoral del Estado, o sea, el IEPAC, está elaborando un análisis por segmentos de dificultad electoral. Es decir, el IEPAC va a decir, para el PRI de los 15 distritos de mayoría, estos distritos son los de baja dificultad electoral. Estoy diciendo como ejemplo Progreso, que se considera baja dificultad electoral porque el PRI nunca ha perdido el distrito cuya cabecera es Progreso. De dificultad media, podemos pensar en un distrito que, como el de Humán, que el PRI ha perdido en alguna ocasión, pero generalmente lo gana. O uno de alta dificultad, el distrito 4 de Mérida. Entonces el IEPAC para el PRI le hace su traje y le dice, tú tienes estos distritos de baja dificultad, de media y de alta. No me puedes poner a las mujeres todas en los de alta dificultad. Tienes, como diríamos, que campechanear, mitad y mitad, para dar oportunidad a que las mujeres realmente ganen. Y lo mismo le va a pasar al PAN, porque son los que ganan distritos de mayoría. Le dirán también a los otros partidos políticos, porque es la responsabilidad, y no sabemos si en la próxima elección el PRD o Nueva Alianza o cualquier otro va a ganar, pero ahí está ya en la ley la posibilidad de que el IEPAC evite que a las mujeres una vez más se les mande a distritos perdedores. Ahora, vamos a los ayuntamientos. En los ayuntamientos no había disposición alguna en la Constitución Federal que hiciese que los estados se procediera a aplicar la paridad en las candidaturas en los ayuntamientos. Sí lo hubo en diputados, no lo hubo en ayuntamientos. ¿Qué pasó en Yucatán en 2015? Que quedó vigente la cuota, no la paridad, que es un principio, sino una medida de acción afirmativa que decía,
ninguna candidatura, las candidaturas que presenten los partidos políticos podrá rebasar el 70% de un mismo género. Es decir, las mujeres teníamos 30, bueno, porque obviamente que el 70 no se aplicaba a las mujeres, ¿no? Bueno, era una cuota, por cierto, por abajo de las cuotas en otros estados, que eran de 60-40. Yucatán y su ley se quedó anclada en 2015 en el 30, pero era para las planillas, 30% de las regidurías para mujeres, 70% para hombres. Bueno, ya dijimos que el resultado de la aplicación en términos de presidencias municipales, pues solo fueron 8, sin embargo hay un número importante de regidoras en todos los municipios. No llega ni remotamente a la mitad, pero hay de 35, de 30, hasta de 40% en algunas planillas. Sobre todo recordemos que en Yucatán hay 4 categorías o 4 tamaños de ayuntamientos. Hay un ayuntamiento que tiene, los ayuntamientos de menor población, de menos de 5,000 habitantes, tienen 5 regidores. 3 de mayoría, 2 de representación proporcional. Los que están entre 5 y 10 tienen 8 regidores, 5 de mayoría, 3 de representación proporcional. Los que tienen de entre 10,000 y 250,000 tienen 11 regidores, que esos son los 27 municipios a los que hice referencia, 26 hace un ratito. Esos 11 regidores son 7 de mayoría, 4 de representación proporcional. Y el único municipio cuyo ayuntamiento tiene 19 es Mérida, que son 11 de mayoría y 8 de representación proporcional. Bueno, cuando el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Constitución, a la ley electoral y a la ley de partidos políticos, estableció no solo la paridad en las candidaturas a regidores y regidoras, sino que es a la que se llama la paridad vertical, sino también la paridad horizontal, que demanda que todos los partidos, sin excepción alguna, presenten la mitad de sus planillas encabezadas por mujeres y la mitad por hombres. Entonces, ahí es donde va a estar el reto más importante, porque resulta que desde la primera vez que fue electa en las urnas una mujer como presidenta municipal, que fue en 1971, y fue Amandita Baquedano Cupul de Calderón, en el municipio de Tixpehual. Por cierto, su nieto ha estado políticamente muy activo, ha sido presidente municipal de Tixcocó, ha sido diputado local. Bueno, pues desde esa vez hasta la fecha, ha habido 43 municipios de los 106 que nunca han tenido una presidenta municipal. Nunca han tenido presidenta municipal. Y esto implica un enorme reto para los partidos políticos en cuanto a la postulación de las candidaturas. Desde luego, también va a haber cajones de dificultad en los ayuntamientos, que le van a decir al PRI, estos son tus ayuntamientos de poca dificultad, de mediana o de alta dificultad, y lo mismo va a pasar con el PAN y con los demás partidos, con el propósito igual de que no manden a las mujeres a ser candidatas a presidentas municipales, donde ni yendo a bailar a Chalma ese partido gane la elección. Y por cierto, se han llevado cada sorpresa a los partidos, porque mandan a las sacrificadas mujeres a las misiones imposibles de ganar y que van ganando. ¿Quién iba a decir, por ejemplo, que Alfa iba a ganar, verdad? Por ejemplo, aquí tienes un caso, Valladolid nunca había tenido una presidenta municipal hasta que ganó Alfa. Ha habido otros, por ejemplo, yo recuerdo particularmente 2012, en las candidaturas al Senado, que ya se había establecido la fórmula del 60-40. En aquel momento, 2012, todavía estaba establecida la acción afirmativa de 60% de las candidaturas
para hombres, 40% para mujeres. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo hizo valer, cuarto para las 12, y aquí recordarán varias situaciones que se dieron en ese momento. Los partidos tuvieron que estar sustituyendo candidatos hombres por candidatas mujeres, cuarto para las 12. Y en algunos estados, los que el PRI había perdido todo, como Puebla, que ni siquiera tenía en ese momento representación en el Senado ni de minoría, nada tenía de Puebla, presentó una fórmula de candidatas al Senado de 2 mujeres. Y hete aquí la sorpresa que ganan las 2. Como esa hay un montón de anécdotas que en cualquier momento te cuento lo que le pasó al mismo PAN en 88. Muy lejos en el tiempo, pero muy ilustrativo de cuando las mujeres, que tradicionalmente se les manda a perder, traen la sorpresa de ganar. De ganar. Claro que se lo prestaron por 3 años y a los 3 años llegó un varón, ¿no? Porque y me da tanto gusto que en la mayoría de los distritos donde hicieron esa sustitución, los panistas perdieron. Muy rara vez repiten las mujeres, ¿no? No repetían. Y qué bueno que traes a colación otro tema, Adriana, muy importante de la próxima elección, que es el tema de la reelección. Por primera vez en Yucatán se puede un diputado, una diputada o un presidente o presidenta municipal reelegir. Ahora, no es un derecho del presidente o la presidenta o del diputado, es una atribución del partido político volver a postular a esa persona. El partido verá si es competitivo electoralmente, en términos de que si la gente acepta bien, que presente nuevamente su candidatura, si cumplió, si funcionó bien como autoridad, si hay ambiente para una reelección. Esos son cálculos que los partidos tendrán que hacer. Nada más que hay 2 partidos emproblemados con esta disposición. Uno es el PRI, que es, digamos, el más problematizado. Sí, emproblemado porque está metido de lleno en el problema. No tiene que problematizarse porque tiene la obligación de mitad y mitad, o sea, eso ya está dado. Pero precisamente por esa obligación anda metido en estos problemas. El PRI en este momento gobierna 69 municipios, de los cuales, ya mencioné, 6 están encabezados por mujeres. En el hipotético caso de que el PRI decidiera postular a todos los actuales alcaldes para ser reelectos, tendría que cortarle la cabeza a 10 y además postular en todos los municipios donde no es gobierno mujeres. Wow. Entonces no está fácil la ecuación del acomodo. En el lado de del PAN, bueno, ahí está un poco más atemperado porque solo gobierna 24. Por cierto, el PAN no tiene una sola presidenta municipal, nada. Y podríamos decir, pues pueden proponer la reelección de los 24 hombres y completan, porque tienen 53 espacios para mujeres, y la diferencia 27, pues pueden proponer otros hombres, ¿no? Entonces, los partidos vamos a decir, a tener en estas semanas, porque ya no estamos hablando de meses, estamos hablando de semanas, que hacer un verdadero esfuerzo para encontrar a las mujeres más competitivas, pero no hay más que aceptar la disposición de ley y cumplirla, porque si no lo hacen, es muy sencillo. Cuando lleguen las planillas al IEPAC, no le van a registrar ninguna. Necesitamos estar las mujeres en todas partes realmente al 50%, pero también necesitamos las mujeres realmente, ¿verdad?, llegar a los cargos tanto de elección popular, ¿verdad?, por representación proporcional o por mayoría, ¿verdad?, y
pues cumplir también con los porcentajes del 50% en esto, ¿no? Claro que yo creo que, bueno, en este 2018, pues sí, eso es una empresa algo difícil, pero no imposible. Queda pendiente, por ejemplo, el tema de las pluris, ¿verdad? Que yo creo que ese tema, o sea, jurídicamente todavía no está lo suficientemente bien trabajado como para que de verdad las mujeres puedan estar en primer lugar de la lista, ¿no? Si no, ¿cuándo? Sí, estas son decisiones de los partidos políticos, pero por eso es tan importante a los partidos demandarles que cumplan. Y cuando decimos partidos, ahí sí tenemos que trabajar como género. No importa que no seas militante, no sé, de Morena o del PAN o de no sé qué, para demandar que sus listas vayan encabezadas por mujeres. Muy bien. Muchachos, ¿cómo estamos con el tiempo? 5 minutos. ¿Sí? ¿Vamos a un corte? Sí. Por favor. Nunca me avisaron del corte. ¿Sí? Nada más que estábamos hablando y hablando. Bueno, pues ya regresamos nuevamente, estamos aquí con ustedes para, pues, platicar, estamos platicando del tema de la paridad. Y bueno, o sea, ¿qué es lo que hace falta en relación al tema de la paridad para que nosotras las mujeres veamos reflejados realmente, pues ahora sí, el acceso a nuestros derechos políticos? El primer paso muy importante se dio, que fue la reforma de la ley. Es cierto que cuando las leyes se reforman no necesariamente la realidad se transforma, pero también es muy cierto que si la ley no cambia, la realidad prácticamente permanece inmóvil. Entonces ahorita ya dimos el paso, ya cambió la ley, ya obliga a todos los partidos a presentar candidaturas paritarias, como platicamos en el bloque pasado. Ahora bien, los partidos registrarán y empezarán las campañas electorales. Ahí también habrá que estar muy pendientes de que los partidos den los apoyos en condiciones de igualdad. Es decir, que no por ser mujer te regatean la propaganda o el espacio de publicidad en los medios, etcétera. O sea, que haya, vamos a decir, adentro de los propios partidos, pues un reparto igualitario de los recursos para conseguir el voto. Pero viene la parte más importante, que es el voto ciudadano. Vamos a llegar el 1 de julio y en la mayoría de los ayuntamientos del país va a haber alternativas. Es decir, tú vas a poder votar por tu partido que postuló a una mujer, o puedes votar por tu partido que postuló a un hombre. Y ahí es donde vamos a ver el núcleo duro del cambio cultural. ¿A qué me refiero? Las mujeres participando en lo público somos transgresoras.
Y cuando digo en lo público, hablo también de una estación como Radio Mayab, con una conductora en los micrófonos y una propietaria y administradora del medio. Eres una transgresora de lo público, porque no debías estar tú, debía estar un hombre, de acuerdo a esta cultura patriarcal que tenemos metida muy dentro del corazón, mujeres y hombres. O sea, ahí no es solo una cuestión de los hombres. Bueno, participar en lo público y participar en la parte de lo público que es la representación popular, solo se puede dar mediante el voto de la ciudadanía, que está compuesta por mujeres y hombres. No necesariamente las mujeres votan por las mujeres. Y ahí hay una serie de estudios que indican que todos estos mecanismos, prejuicios, actitudes, una cultura de inequidad que tenemos arraigada, entran en funcionamiento. A ver, a esa, ¿cómo yo voy a votar si esta es taca, 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 taca? O, ahí está, una mujer joven, ¿cómo es que su marido la deja de andar en esto de la política? O, madre desobligada, ahí deja tirados a los hijos nada más porque se va a la política. Entonces yo no voy a votar por ella, voy a votar mejor por el señor, que es muy respetable. Esa es la trinchera en la que tenemos que trabajar. Es posible que se manifieste ahora. Voy a dar dos ejemplos muy concretos que comenté hace algunos días con algunas personas que siguieron de cerca el proceso, que a mí lo voy a usar como tal, como ejemplo. No quiere decir que sea el único lugar. Telchac, Puerto y Maní. Dos municipios que nunca han tenido alcaldesas. En el 2015 el PRI postuló candidatas a presidentas municipales en los dos lugares. Las dos perdieron. Y uno de los elementos más importantes para la derrota fue que los grupos de poder masculinos, me refiero, cuando digo poderes, porque son cooperativas organizadas, la gente que maneja, vamos a decir, la economía de estos lugares, decidieron que no podían tener una mujer como presidenta municipal, porque no era natural. La cultura, ¿verdad? Esta cultura que definitivamente todavía no se acostumbra a vernos en situaciones de poder, a nosotras las mujeres, ¿verdad? Todavía no nos ven como capaces para ocupar cargos y hacerlos en forma efectiva o eficiente, ¿verdad? Está pues haciendo el trabajo en contra de todo lo que las leyes nos han establecido. Bueno, unas palabras finales para el público que nos está escuchando, para ya entrar pues al siguiente corte y despedirnos con usted, doctora, exgobernadora y mujer admirable, ¿verdad? ¿No sabe usted la de mensajes que recibí cuando estábamos haciendo la promoción de que usted iba a estar acá, ¿verdad? Diciendo pues que era un gran gusto y que qué bueno y que no se lo iban a perder y que iban pues estar muy pendientes. Usted es una persona muy querida, muy admirada y muy respetada en este estado. Pues muchísimas gracias por estas palabras. Y yo diría que esta es una gran oportunidad para las mujeres, pero también para los hombres. O sea, una cultura de igualdad nos beneficia a la sociedad en su conjunto. El hecho de que las mujeres puedan ejercer un derecho, porque finalmente el principio de paridad es un mecanismo, una forma para ejercer el derecho a la participación en la toma de decisiones sobre asuntos públicos que nos interesan a mujeres y hombres. Lo tenemos ya en nuestra ley y vamos a hacerlo posible en las urnas. Que logremos analizar con objetividad las candidaturas. Yo no estoy pidiendo patentes de corso para las mujeres, es decir, que solo por el hecho de ser mujer, aunque sea una mujer corrupta o deshonesta, no, pues hay que apoyar a la mujer. No, estoy pidiendo
de la participación en condiciones de igualdad de las mujeres. Y esto, el 1 de julio del año próximo, va a ser posible a lo largo de todo el proceso y culminará cuando lleguemos a las urnas y pongamos nuestro voto. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, pues ahora vamos a corte de prensa. Estuvimos con la exgobernadora Dulce María Sauri, ¿verdad? Pues ahora especialista en temas de paridad, ¿verdad? Con la agrupación Mujeres Todas AC, que tienen un gran proyecto, ¿verdad? Para las líderes y dirigentes aquí en el estado de Yucatán. Regresamos.
bueno, pues ya regresamos después del corte. Ahora estamos con Renán Barrera Concha, exalcalde, ¿verdad?, de la ciudad de Mérida y también actual presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y bueno, también aspirante, ¿verdad?, a la alcaldía de Mérida. Pues estamos ¿A gobernador? Estamos en eso, estamos en la posición de poder participar en este proceso que está por entrar. Hoy, nada más como precisión, estábamos en la Coordinación Nacional de Alcaldes del Comité Ejecutivo Nacional. Esta oportunidad que nos dio el presidente Ricardo Anaya hace 2 años, muy reciente, cuando terminé la alcaldía. Yo terminé todos mis 3 años de alcalde el 31 de agosto del año 2015. Tuve el privilegio de entregarle a otro compañero de mi partido y que, bueno, pues con ese referendo también pudiéramos garantizar la continuidad de un trabajo que venga a ser mucho más fuerte a la ciudad y que la ponga en la posición en la que hoy está, ¿no? Entonces, al terminar la administración en agosto, estuve prácticamente un mes ahí dando unas pláticas en una universidad que me invitaron, que fue el ITAM, ahí en la Ciudad de México, y a raíz de eso también tuve un acercamiento con el presidente actual del PAN, Ricardo Anaya, que me invitó a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional en esta área tan satisfactoria. La verdad es que es un trabajo que a mí me apasiona mucho, que es la coordinación con todos los alcaldes del PAN. Hoy son prácticamente 470 presidentes municipales emanados de Acción Nacional en todo el país. Hemos tenido un crecimiento importante en los últimos 2 procesos electorales y bueno, pues mi responsabilidad es esa, hacer el vínculo entre todas las autoridades municipales del PAN con el Comité Ejecutivo Nacional y con el presidente Anaya. Bueno, aquí en Mérida ahora sí que hizo un poco o un mucho de escándalo que el señor Pancho Cachondo, como le decimos popularmente, ¿no?, pues está aspirando en el PRD a ser presidente municipal, ¿verdad? Por pues el PRD o por el FAT, más bien, ¿no? El Frente Amplio Democrático. ¿Y te fueron a ver también? Sí, tuvimos una reunión muy enriquecedora con Fernando. Fernando lo conozco ya desde hace algún tiempo por precisamente los trabajos que hemos hecho en todo el país. A mí me tocó estar también apoyando mucho el tema de la alianza en Nayarit, con el actual gobernador Toño Chavarría. Fernando fue un factor fundamental, y ahí también es Guadalupe Acosta Naranjo, que es el líder nacional de este grupo Galileos, de esta iniciativa, que es una corriente interna del PRD, pero que agrupa a personas de la sociedad civil. Y bueno, con Fernando ya hay una relación de años atrás, tenemos amigos en común, y obviamente ante su visita a la ciudad de Mérida el día de ayer, pues me buscó para poder tener un encuentro. Entonces, platicamos de las posibilidades del frente aquí. La verdad es que lo vemos muy bien, lo vemos con mucho optimismo. Hay un deseo de diálogo con todos los actores. Desde luego que en este momento lo que tenemos es muchos aspirantes, y eso es bueno, porque enriquece de alguna manera también la oferta de lo que puede suceder, y desde luego que todos estamos dispuestos a sumar para recuperar Yucatán. Pero sí te interesa. Bueno, claro, yo lo he dicho con anterioridad, creo que después de haber sido alcalde de Mérida, el municipio con el 50% de la población en el estado, Adriana, creo que un paso importante el siguiente, ¿no? Y en este camino, creo que los que aspiren a tener un cargo de alta responsabilidad, como es el caso de la alcaldía de Mérida, como es el caso de la gobernatura del estado, tienen que ser personas probadas, tienen que ser personas que ya hayan tenido una responsabilidad de una relevancia importante, para que los ciudadanos puedan tener confianza también de cuál va a ser su desempeño en caso de resultar electos, si llegara a ser esa la opción. Desde luego estamos ahora en un proceso muy preliminar, en un proceso de mucho diálogo entre los diferentes actores, tanto dentro del mismo PAN, como también cada fuerza política con sus diferentes ismos, ¿no? En donde pues hay todo tipo de pensamientos y de ideas respecto a esta posibilidad. Entonces es un trabajo, decíamos hace un momento, artesanal. Primero hilvanar fino hacia adentro de cada agrupación política, posteriormente hacia las posibilidades de hacer esta alianza, y desde luego también con la sociedad civil, porque no tendría ningún sentido que sea una suma de partidos políticos solamente con un fin electoral, si no tenemos de verdad una plataforma que sea ciudadanizada y que también esté legitimada por la sociedad. ¿Cuál sería, desde tu óptica, el camino a seguir el método a seguir para conseguir el FAT? Mira, yo creo que de entrada es un tema que las dirigencias estatales tienen que tener. Desde luego, varios de los que somos aspirantes hemos tenido acercamientos de manera informal con algunas dirigencias. Yo personalmente me he reunido con la dirigencia de Movimiento Ciudadano,
con la dirigencia del PRD también, con otros actores políticos de estos mismos partidos, pues para tener un primer acercamiento de diálogo, de intercambio de opiniones acerca de la ruta que debe seguir este tema. En el caso del PAN, lo que nos queda clarísimo es que siempre ha sido un requisito prácticamente no escrito el hecho de que no podemos pensar en ganar el gobierno del Estado si no tenemos asegurada Mérida. Por ejemplo, en el caso del PRI, pues el PRI ha ganado el gobierno del Estado perdiendo Mérida, ¿no? Entonces, son lógicas diferentes que aplican a cada uno de nosotros. En ese sentido, mi idea y lo que yo estoy dialogando con los actores es que tengamos la consolidación de nuestra ciudad, de Mérida, desde el punto de vista político y electoral también, para entonces poder aspirar a tener una posibilidad de poder recuperar el gobierno del Estado. No podemos pensar en poner la estrellita del árbol de Navidad si no tenemos el árbol de Navidad. Entonces, en este caso, el árbol de Navidad pues es nuestra ciudad principal, nuestra capital, Mérida, que ha sido además gobernada durante 19 años ininterrumpidos hasta 2010 y cuyo privilegio tuve de recuperar para el PAN y entregarle nuevamente a Acción Nacional. Entonces, en esta dinámica en la que estamos, en las que hemos escuchado que hay aspirantes a la alcaldía, que me parece extraordinario, pues son perfiles además y gente que aprecio mucho, debemos de hacer un ejercicio de análisis de qué podemos lograr primero en Mérida, entendiendo que viene la reelección, lo decía hace un momento Dulce María Sauri en tus micrófonos y aquí en una plática, la reelección es un reto precisamente para todas las autoridades municipales, y a mí que me toca ser coordinador de alcaldes, pues desde luego que es una inquietud que tienen más de la mitad de los presidentes municipales de todo el país. Cada estado de la República tendrá su normatividad para ello, pero en el caso de Mérida creo que es una gran oportunidad el hecho de que tengamos pues a un presidente municipal en esa vía, porque eso refrenda el trabajo positivo que ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en ese análisis. Cualquiera de las opciones que resulten me parece que tendrán que ser bajo esta perspectiva. La verdad de las cosas es que nos estás hablando de una forma muy seria, muy formal, pero la otra parte de la historia es que este Frente Amplio Democrático ha tenido en general un proceso para nacer, para surgir, sí, para consolidarse, pues muy intenso, ¿no? O sí, sea, ha habido mucho debate y pues parece ser que al interior de tu partido, del PAN, ¿verdad? Pues hay más de un aspirante, ¿no? Sí. Mira, yo lo veo de esta manera. El PAN es un partido y ha sido siempre un partido muy intenso en su vida interna, ¿no? Muy dinámico, muy intenso. Eso le da, cuando no se desborda, le da fortaleza, porque al final de cuentas genera un debate interno que hace que la sociedad también tenga cierta atracción y esté focalizada la atención en lo que sucede dentro del PAN. Pero lo que sí te puedo decir es que hay un diálogo intenso pero respetuoso, es decir, en este caso yo soy parte de la comisión permanente del PAN, he visto los debates que han habido ahí entre los diferentes aspirantes, a veces fuertes, ¿no? Bastante duros, pero al final la verdad es que un ambiente bueno, un ambiente positivo dentro de Acción Nacional. Estoy seguro, es normal también, Adriana, que haya, en la medida que se acerque el proceso electoral, que haya esta intensidad, se va a intensificar todavía más. Es decir, va a haber momentos de tensión seguramente, pues porque se trata de la presidencia de la República, se trata también de proyectos de muchos años, de cada uno de los que están con esta intención, y todos tienen un liderazgo importante dentro de Acción Nacional. Por eso creo yo que hay que darle su justa dimensión a cada quien, y que el diálogo no se rompa. Yo creo que eso es lo principal. Y en ese sentido, si el frente se logra consolidar, como todo parece ser que se vaya a dar, pues es un trabajo complejo, porque hay corrientes al interior de cada institución política que piensan de una forma o de otra. Entonces, imagínate tú si a veces dentro de un mismo partido político es difícil lograr un acuerdo, pues con tres fuerzas políticas que cada una tiene diferentes formas de pensar al interior de su propia institución, pues esto había un trabajo mucho más difícil, pero no imposible. Es un trabajo que tiene que ver el bien mayor, que tiene que ver lo que estaríamos perdiendo en caso de no lograr tener un acuerdo que nos permita recuperar la presidencia de la República, el gobierno del Estado de Yucatán, y en ese sentido estamos trabajando todos por abonar para que las tensiones sean cada vez menos. Bueno, ¿y cómo lo van a hacer para solucionar esto? Porque la verdad hay algunos candidatos que andan diciendo por allí que incluso ya lo amarraron todo con Anaya. Ajá. Y que ellos van a hacer y que y que no le den más vueltas al tema. Yo creo que estamos en la etapa más de más incertidumbre
para todos, incluso para los que nos ven y para los propios medios de comunicación, porque hoy estamos en la especulatitis, ¿no? Todo es especulación, hay todo tipo de versiones, ¿no? Empiezan a salir hasta mediciones, hasta encuestas, hasta posibilidades de acuerdos, de que ya están amarradas las ciertas posiciones para tales personas. Lo que les quiero yo decir es que no hay nada para nadie, esa es la realidad. No hay un solo acuerdo que hoy pueda decir que alguien va a hacer qué, ni tampoco ninguno de nosotros está facultado para ofrecerle nada a nadie. Es decir, en esta búsqueda de las candidaturas, pues hay quienes van y dicen, oye, pues si me apoyas para candidato a gobernador o para candidato a alcalde, pues tú vas a ser regidor, ¿no? O yo veo que tú seas diputado, y empiezan a generar todo este tipo de confusiones dentro de la propia la propia ruta del proceso electoral que genera este tipo de problemas. Yo digo confusiones y mentiras, ¿no? Porque Sí. ahora como está la ley electoral, pues, creo que difícilmente le pueden prometer algo a alguien, ¿no? Por supuesto. No solamente eso. Si hay un frente, hay que tomar en cuenta que el frente también va a requerir espacios, es decir, la distribución de las fuerzas políticas dentro de esta posibilidad de hacer el frente, pues tiene que tener una distribución proporcional a la fuerza política de cada institución, es decir, en donde tengamos municipios cuyo partido principal sea el PRD, por ejemplo, pues el PAN tendrá que impulsar de alguna manera esa opción dentro de ese municipio, y así en los distritos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es la forma en cómo una alianza se puede tejer, primero para tener un triunfo electoral y posteriormente para hacer un gobierno de coalición, que ahí está la esencia del frente, no solamente en ganar una elección, sino en transformar de manera real las cosas que este país requiere, que son muchas. Yo siempre ponía un ejemplo, porque hay mucha resistencia de muchas personas que dicen, oye, pero es como el agua y el aceite, ¿cómo se van a aliar? Mira, en este país, Adriana, si estuvieran prohibidas las alianzas, si estuvieran prohibidas, pues el PAN le hubiera ganado al PRI muchas elecciones. El problema que tuvimos sistemáticamente es que el PRI se alía con Nueva Alianza, con el Partido Verde o con partidos locales, y como hoy las elecciones se están ganando con un margen muy pequeño, es decir, quien gana, gana por poco. Ese poquito, ese piquito de 1%, 1.5% lo ganan precisamente por esas alianzas con esos partidos. Entonces, si no hubiéramos hecho alianza en Quintana Roo o no hubiéramos hecho alianza en Veracruz, pues hoy Javier Duarte y Roberto Borges estarían disfrutando de los millones que se robaron sin que haya nadie que los hubiera denunciado. No es el mundo perfecto, ojalá pudiéramos competir solamente los partidos sin posibilidad de alianzas, pero en un marco en el cual compitamos en igualdad de circunstancias. Vayamos con el piso parejo, vayamos a una competencia justa donde cada quien pueda poner sobre la mesa el peso de su instituto político y no buscar este tipo de sumas que luego hacen estos Frankensteins que hacen ganar elecciones, pero que son pues trágicos a veces para la vida pública del país. Trágicos para la vida pública del país, y además de eso, o sea, los extremos, yo creo que ya probamos que no funcionan, ¿no? Por supuesto. Sí, ahora, yo creo que el tema de las alianzas es un tema que se ha venido dando desde hace muchos años en México, ¿no? Hace muchos años que estamos en elecciones en donde hay alianzas. Bueno, Patricio Patrón fue en alianza en su momento también con el PRD y con el Partido Verde, si no me equivoco. El presidente Fox fue en alianza con el Partido Verde también y con el con otros partidos pequeños. Pero al final, en todo el mundo es normal que haya alianzas. Aquí lo importante es que lo que tenemos que poner sobre la mesa es un programa de gobierno que le dé certeza a la gente, porque como bien dices, las posturas de extremo a nadie ayudan. Estas, ni todo está bien ni todo está mal, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que lo que ya se está trabajando es en esta propuesta gubernamental. A mí me gustaría ver, y muchos ciudadanos quieren ver, cuál sería la propuesta de gobierno de este frente, porque hay posturas encontradas en la ideología de cada uno de los partidos. Ahora bien, creo que son malas coincidencias que las diferencias, y en ese sentido las diferencias se van a quedar fuera, las coincidencias son las que se van a empujar. Pues a mí se me antoja, ¿verdad? Y yo no tengo nada que decir al respecto, ¿no? Sí. Pero a mí se me antoja como un capitalismo reformado. ¿Y por qué un capitalismo reformado? Porque sería una forma de incluir a todos en un mismo proyecto. Yo creo que no podemos excluir, por Desde ejemplo, luego. a los empresarios, ¿verdad? Sí. De un programa de gobierno, pero tampoco podemos excluir a los pobres, Por ¿no? supuesto, y hay, al contrario, tenemos que empezar por ahí, porque lo que más está dañando a nuestro estado en Yucatán es la diferencia tan amplia que hay entre la gente que menos tiene y los que más tienen. Esa gran brecha que hay en lo económico es lo que nos está afectando como sociedad, no solamente en la educación, en la salud, en las oportunidades.
hay gente que no tiene empleo, Adriana, y eso te genera toda una cadena de problemas sociales. Y hay gente que tiene empleo que está muy mal pagado. Yucatán es de los estados de la República donde peor se le paga a su gente. Entonces, tenemos que lograr, y tiene sentido, porque en la medida que tu gente tenga oportunidades, tenga empleo, gane bien, vas a tener un desarrollo económico mucho mejor, incluso para los empresarios, porque van a tener poder adquisitivo y van a poder comprar cosas. Entonces, lo que queremos es que haya una mayor distribución de la riqueza en nuestro estado, que aquellos que tienen mucho dejen de concentrar tanto y que aquellos que tienen poco cada vez se vayan más hacia una pobreza extrema. Eso es lo que nos está pasando en Yucatán. No estamos teniendo un desarrollo parejo. Y en ese sentido me parece que hay que establecer políticas públicas sensatas, acompañadas de expertos, de universitarios, de académicos, de intelectuales, despolitizar este tema, en donde salga un partido de izquierda con su propuesta, o salga un partido de derecha con su propuesta, o salga otro partido de centro a decir yo voy a sumar a los dos. Necesitamos realmente hablar con la verdad, hablar de frente a los ciudadanos y sobre todo generar propuestas que sean viables, porque si no vamos a entrar a la subasta de las ocurrencias, ¿no? Entonces, en cada campaña vemos una propuesta que es más ocurrente que la anterior. A mí lo que me gustaría saber es cómo las vamos a aplicar, y yo creo que solamente haciéndole una inversión extraordinaria e histórica al tema de la educación y al tema de la cultura, el Estado de Yucatán va a poder salir adelante. ¿No crees que le deberíamos de bajar al populismo? Por supuesto que sí, al populismo, a la dádiva. Yo sueño con un país que ya no tenga la Secretaría de Desarrollo Social y que se convierta en la Secretaría de Bienestar Social, porque mientras más subsidiemos a la sociedad, mientras más subsidiemos a las clases que más lo necesitan, pues en esa medida van a estar en condiciones menos probables de ser autónomas. Lo que tenemos que darles es herramientas para su propio desarrollo y no solamente estar dándoles el maíz cada vez que pueda darlo el gobierno, y cuando vienen procesos electorales empieza la repartición de cosas. Más de maíz. Más Maíz. de todo, ¿no? Entonces, yo creo que yo soy un fanático de estas políticas públicas que realmente transformen a la gente, dándoles oportunidades. Lo hice como alcalde, transformamos prácticamente comunidades completas. Recuerdo mucho una que se llama La Mielera, que está en el extremo sur de la ciudad, que no está ni en el mapa, ni existe. Está atrás del Centro de Integración Juvenil, que es donde se tratan a muchachos con problemas de drogadicción, pero es gente que tenía nenés, había gente que vivía en una casa hasta 15 personas, no había luz, no había agua, no había recolección de basura. Se pueden imaginar ustedes la forma tan insalubre de vivir, y son seres humanos. Nadie los había virado a ver, nadie sabía de su existencia. A mí me fue a ver una señora, me pidió que yo vaya a visitarlos. No podíamos ni entrar porque son brechas que tienes que caminar alrededor de 30, 40 metros para poder llegar entre matas y demás, entre el monte, hasta que llegamos ahí. Hoy tienen casas, hoy tienen luz, hoy tienen recolección de basura, hoy les hicimos un programa de empleo, están sumamente contentos, están motivados. Bueno, no conocían ni el cine. Hicimos un grupo de niños de los que estaban ahí, les pregunté, oigan, ¿quién ha ido al cine? Nadie, no sabían que era un cine, sabían que había una pantalla, sabían que se transmitían películas. Hicimos un convenio con una cadena de cines nacional y los llevamos, les dimos palomitas, les dimos refresco, les dimos un poco de alegría. Tenemos que generarle oportunidades a la gente que no las tiene, y no las tiene porque no quiere, las tiene porque no las encuentra y porque no hay un gobierno sensible que lo esté viendo. Sí, finalmente, o sea, ¿qué es lo que queremos las personas? ¿No? A fin de cuentas, lo que queremos es ser felices, ni más ni menos, claro, ¿no? Por supuesto, y mira, la verdad es que te va sensibilizando. Yo soy papá de 2 niños y te cambia completamente la visión de las cosas. Prácticamente los 3 años que fui alcalde no era yo papá, hasta el final. Tengo un hijo de 2 años y 10 meses y tengo una hija de 11 meses. Entonces, durante este tiempo, cuando yo me topo con familias y veo niños más o menos de la edad de mis hijos, te tiene que mover algo. Y no podemos ser indiferentes ante el dolor ajeno. Eso es algo que a mí de plano me hace estar en política. La verdad es que yo no puedo estar ajeno a ver que puedo hacer algo porque la otra persona sufra menos. Y en ese sentido tenemos que dar esas oportunidades. Y la única manera, siento yo, Adriana, de que lo podamos lograr es con educación y con cultura. Yo creo que la educación tiene que ser ampliada. Tenemos que tener escuelas de tiempo completo. ¿Cómo soluciona un padre de familia que tiene que trabajar, o los 2 padres de familia que tienen que trabajar, qué hacer con sus hijos cuando llegan las 12 del día, la 1 de la tarde, y alguien tiene que pasar por ellos? Entonces mandan a la mamá, mandan a la tía, o se salen de su trabajo, lo van a buscar. ¿Qué hace el niño el resto de la tarde? Los papás llegan a las 7, 8 de la noche, en fin. Hay muchas cosas de sentido común
que no se están solucionando. Y vemos inversiones multimillonarias, y me parece muy bien, en carreteras, en puentes, en infraestructura, pero no nos estamos yendo a la esencia de la necesidad de la gente, que es tener, yo diría, una escuela completa de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y que de ahí en adelante hay un programa de deporte o cultural todavía más intenso, de tal manera que los niños lleguen completamente cansados a su casa, muy bien educados, muy bien entrenados, a hacer su tarea y a dormir. Y al día siguiente hacer lo mismo. Y no nos estamos yendo a la esencia, y parte de esa esencia y de algo muy importante somos nosotros las mujeres, ¿no? Totalmente. Las políticas de gobierno para nosotras las mujeres, ¿no? Sí. Fundamental, te puedo dar mi experiencia en ese tema. Digo, hoy el tema de la mujer, ojalá que algún día deje de ser por ley y sea por cultura, sea por convicción el hecho de la participación de la mujer igualitaria en la política. Pero en mi tiempo de alcalde, prácticamente la mitad de mi gabinete fue mujeres. Y no era por ley, era porque creo mucho en la mujer. Entre ellas, hasta los 2 cargos que tuvimos en la tesorería fueron 2 mujeres. Fue la primera síndico municipal, cuando la figura del síndico, esta es la 3ª o 4ª vez en nuestro estado que se repite. La primera mujer síndico que tuvo Mérida fue mujer en mi administración. Yo la invité a que sea mujer, fue Lisbeth Estrada, que es una gran activista de la sociedad civil y una gran mujer a favor del derecho de las mujeres. Luego, cuando hicimos el Instituto Municipal de la Mujer, en este caso el nombramiento, lo que yo hice fue consultar a grandes mujeres que han sido luchadoras por años de este tema. Y les dije, oigan, quiero que ustedes me propongan a la que pueda encabezar el Instituto Municipal de la Mujer. Yo no tengo ni el conocimiento, ni el perfil, ni mucho menos la autoridad para poder tomar una decisión de ese nivel. Y ellas se pusieron de acuerdo y me propusieron a la que es actualmente la directora del Instituto Municipal de la Mujer, que es María Herrera Páramo, que es una mujer que lleva muchos años. Entonces, ¿no es panista ella? No, María es una mujer de la sociedad civil que ha participado en los temas de promoción de la mujer. El tema de la mujer, Adriana, no es un tema que deba de ser partidizado. Luego, por cuotas, tenemos gente que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer ahí. Creo que tiene que ser un lugar de la sociedad civil, sin duda. Yo veo a los gobiernos como un instrumento de la sociedad. Mi gobierno, prácticamente el 80% de mis directores eran personas que no militaban en ningún partido político, pero eran gente reconocida de la sociedad civil. Creo que hacia ahí tenemos que ir. Sí, desde luego, los partidos tienen que tener una fuerza dentro de cada institución de gobierno, pero tú no puedes generar un gobierno de cuotas, porque al final, pues, quedas bien con tus amarres y tus arreglos, pero quedas mal con la sociedad. No, claro, tienes gente que no tiene conocimiento de las áreas, te cuesta mucho la curva de aprendizaje de personas que no están concentradas en servir, sino en ver cómo van a grillar para el siguiente cargo, y todo eso lo pagamos nosotros, los ciudadanos. Entonces, de entrada, creo que tiene que haber un compromiso de los que aspiren a gobernador de Yucatán o alcalde de Mérida o a todos los demás cargos, de comprometerse a que sean personas calificadas por la sociedad civil. Si vas a tener a una persona en el ámbito del desarrollo económico, que sea alguien avalado por el sector económico del Estado. Si vas a tener a alguien que esté a cargo de la agricultura del Estado de Yucatán, que sea un experto que sepa en materia de políticas públicas, en materia agrícola. Y así vamos a poder tener gente calificada que, dándoles y empoderándolos, van a poder hacer lo que hoy desde la academia o desde las instituciones a las que pertenecen, pues solamente dan ideas al aire que nadie les agarra porque no están empoderados para poder emprenderlas. Entonces, creo que ese tendrá que ser un primer compromiso y hacer campañas también diferentes. Adriana, yo estoy convencido, ojalá que podamos hacer un compromiso si logramos tener esta campañas diferentes, a ver. Sí, de entrada yo estoy en contra de que haya una contaminación visual. Creo que se gasta demasiado dinero en tener espectaculares, trípticos, folletos, calcomanías, todo este tipo de cosas que no solamente contaminan visualmente, sino que eso es dinero desperdiciado, distraen. Al final la gente se entume la vista de ver un espectacular de uno, otro espectacular de otro, otro folleto de otro, y esto, pues la verdad es que nadie termina de leer lo que sucede. Lo que queremos es que las campañas sean austeras, que podamos tener una reorientación del gasto presupuestal de las campañas, por ejemplo, a medios de comunicación. Los medios de comunicación han tenido un daño durísimo desde que hay esta reforma política en la cual los tiempos tienen que ser gratuitos. Entonces, en lugar de estar viendo cómo pagar un paradero de camión, una caseta telefónica para anunciarte un espectacular, imprimir 10,000 folletos,
que ese recurso pueda ser, porque además sería muy fácil, mucho más fácil de fiscalizar, solamente los medios de comunicación serios, que estén dados de alta Hacienda, que tengan un prestigio y que desde luego sea radio, prensa, televisión, las que puedan concentrar el 100%. Redes sociales. Redes sociales, desde luego, pero que puedan también concentrar el 100% de la difusión, porque es la única manera de fiscalizar los gastos de campaña. ¿Quién puede fiscalizar si imprimiste 10,000 folletos o 100,000? ¿Quién puede fiscalizar si pusiste 2 espectaculares o 45, ¿no? Porque son tiempos diferentes. Entonces, yo creo que los ciudadanos estarían muy agradecidos con los partidos políticos de que no nos entrometamos en su vida, a menos que ellos quieran escucharla, verla o leerla. Y en ese sentido, ojalá que este dinero se pueda reorientar a la radio, al internet, a la televisión y a la prensa escrita. Pero también, pues, discursos de calidad, ¿no? Pues sí, hay campañas de altura donde al final podamos sustraer lo que consideramos que son propuestas, opciones y no descalificaciones. Yo he estado en varias campañas, Adriana, los últimos 2 años me tocó estar en Nayarit, me tocó estar en Aguascalientes, fui presidente del PAN en Sinaloa. Imagínate, después de haber sido alcalde de una ciudad tan bella, tan hermosa y tan noble como Mérida, irme a Culiacán, a la ciudad más peligrosa del mundo, pues desde luego que fue un cambio para mí durísimo. Y también me tocó estar en algún proceso en la parte, en otros estados de la República, sobre todo en temas municipales. Han sido campañas muy agresivas, han sido campañas muy ofensivas, se meten ya en la vida personal, ¿no? Hoy veíamos, bueno, el caso del presidente Anaya, que vemos que ya todos los días se lo están tundiendo en todos sentidos, hasta en lo personal. Me parece que eso no abona a tener una sociedad que esté motivada y que crea en los partidos. ¿Por qué hay desprecio en los partidos y en los políticos? Por esto, porque hay una competencia por descalificar más al otro, y en ese sentido quien sale perdiendo es la propia sociedad, porque se aleja. Una cosa es la transparencia que sí tiene que haber, o sea, si alguien hace algo mal, pues se le tiene que decir en la administración pública o en el ejercicio de su trabajo como político. Si hay algo sospechoso, pues la gente se tiene que decir, se tiene que investigar. Eso sin duda. Pero otra cosa, pero ya ponerse a decir cosas sin sustento, sin argumento, sin que exista un trabajo de investigación, eso ya no le abona nada eso es bueno guerra a nadie, sucia, ¿no? Es guerra sucia. Decíamos, hay que saber reconocer entre denuncia formal y guerra sucia. Y lo que tú dices es muy cierto. La obligación que tenemos los partidos de oposición, por ejemplo, el tiempo que yo fui diputado, fue denunciar muchas cosas que a mí no me parecieron, pero con sustento, que ese era mi papel. Luego, hoy lo que vemos es descalificación personal. Es decir, este es un tonto, este es un ladrón, este es un idiota, este no sabe, Entonces, vamos generando descalificaciones que son ofensivas hacia los demás participantes, y me parece que eso no abona a que tengamos una democracia sólida, ni tampoco abona a que la gente confíe en esas personas. Incluso se descalifica más el que acusa que a veces el acusado, que se victimiza, ¿no? Entonces, hay que ser muy responsables. Ojalá que estas campañas que vienen, como bien mencionas, sean campañas de altura, de propuestas, y donde la sociedad salga enriquecida. Salga enriquecida, ¿verdad? Necesitamos de verdad un cambio, pues, en México, en nuestro estado, ¿verdad? Sí. En las alcaldías, un cambio que empiece a reportar beneficios de todo tipo y de todo género para nosotros los ciudadanos, pero sobre todo lo que tú dijiste es bienestar social. Así es, ¿no? Eso es fundamental. Hay 3 escalas en materia de tener una evolución social en una sociedad, que es la asistencia social, que es la más triste de todas, porque es donde casi le tienes que dar de comer a la gente. El desarrollo social, que es pasar digamos, del subsidio al autosustento, y el bienestar, que es estar no solamente ya con la comida resuelta y también con las oportunidades de educación y de cultura, sino también teniendo una evolución permanente. Ojalá que tengamos eso, la Secretaría de Bienestar Social, donde logremos pasar a todos a ese nivel, y que tengamos ya no solamente que discutir si tenemos que repartir despensas, o tenemos que repartir fardos de lámina, o tenemos que repartir estas cosas que sin duda son necesarias, desde luego, en un sector de la sociedad, pero tenemos que buscar cómo también ya no las necesiten, y la única forma que ya no las necesiten es que tengan ingreso, que tengan oportunidad, que tengan empleo, y para eso el Estado tiene que subsidiar no la comida, sino las oportunidades y las herramientas para el desarrollo de estas personas. Bueno, pues ya vamos para terminar. ¿Cuántos minutos tenemos, muchachos? 5. Ah, bueno. Entonces no me preocupo, porque luego no nos preocupamos, ¿no? Bueno,
Pero volviendo al punto, Sí. ¿no? Al punto del FAT, volviendo al punto de las candidaturas que todavía no se han decidido dentro del PAN, ¿tú cómo lo ves? O sea, para ti, o Sí, sea, en lo personal. En lo personal, o sea, Yo estoy muy motivado, Adriana, la verdad estoy muy contento. Creo que al haber sido alcalde de Mérida a los 3 años, primero al haber cumplido mi periodo de 3 años, me dio una gran experiencia y una gran madurez. Hoy veo las cosas de manera muy diferente. Fui un alcalde muy joven, entré a los 33 años. 33 años. Discutí el otro día con Luis Correa, porque Luis Correa me decía es que yo también entré a los 33 años. Bueno, ya luego sacamos cuentas y era una diferencia en meses. Pero entrar a los 33 años a gobernar una ciudad de casi 1 millón de habitantes, con los problemas con los que la recibí, porque no fue cualquier cosa, hay que ponernos en contexto. Teníamos una ciudad sin iluminación, teníamos una ciudad sin recolección de basura, teníamos una administración que le dejó de pagar a sus proveedores, no había ni comida para los animales del centenario, imagínense, a ese nivel. Tan grave estaba la situación en Mérida, ahorita ya pareciera que nunca pasó, ¿no? Que fue hace muchos años, pero me tocó recibir una ciudad en la cual el tesorero ni siquiera se presentó a entregar las cuentas. Entonces, arrancar esa administración en esas condiciones, con más de 450 millones de pesos de deuda a proveedores, con un déficit en materia de servicios públicos impresionante, desde luego que te genera una creatividad nunca antes vista. Es como sobrevivir sin las herramientas que uno necesita para sobrevivir, pero tienes que ver cómo hacerle para solucionar todos los problemas y rápido. Recuerdo que hasta teníamos problemas con las rejillas de aquel paso deprimido. No sé si se acuerdan que cuando pasabas abajo las rejillas brincaban y sonaban y luego las reparaban y se volvían a romper, luego se inundaba. Pues lo reparamos. Hoy ya nadie habla de eso, pero hoy pasas y no se siente nada. Ya con el tema metimos un cárcamo de rebombeo más para que no se pueda inundar. Hicimos muchas cosas. No solamente fue una ciudad que logramos levantar, sino que la pusimos a la vanguardia, las pusimos en los primeros lugares en materia de transparencia, en materia de seguridad, en materia también de desarrollo cultural. ¿Quién no ubica la Noche Blanca? La Noche Blanca es un evento cultural que hicimos con mucho entusiasmo desde la administración municipal, la dirección de cultura, entre muchas cosas. Hicimos el Centro Municipal de Danza, que está ahí por las instalaciones de Desarrollo Urbano. Es un centro municipal de danza que cuando antes estaba en una casa que se estaba cayendo en el centro, los niños que tomaban ballet, las bailarinas, etcétera, era un peligro, que se caían los pedazos de techo de una casona del centro que era rentada. Construimos con un presupuesto de 70 millones de pesos el Centro Municipal de Danza. También hicimos muchas inversiones en los comedores que, por cierto, luego se los entregábamos para su operación a la sociedad civil. Hay un comedor que está en el sur de la ciudad que le entregamos a una asociación civil, la que dirige Guillermo Mendicuti, dirigía. Hoy, pues bueno, Beatriz Gómez está a cargo de ella, pero precisamente la idea es eso, es entregar los instrumentos que hemos hecho como sociedad para evitar cualquier politización, porque si no luego los pueden mal usar. Entonces, ser alcalde a los 33 años, lograr en este primer año y medio de administración pues replantear, volver a poner de pie a la ciudad, volver a tener un ayuntamiento que brille, no fue nada sencillo. Tuve un gran equipo, desde luego no lo hice solo, y todas las decisiones que tomamos, Adriana, por más complejas que fueron, hasta la de cambiar el carnaval, que no fue ninguna decisión fácil, esa es una prueba de que son decisiones que no se toman en función del costo político. Porque si se hubieran tomado en función del costo político, pues no lo hubiéramos cambiado. Y a lo mejor ya tendríamos 1 o 2 muertitos en Paseo de Montejo, porque ya estaba fuera de control el carnaval en Paseo de Montejo. Eso es un hecho. Independientemente del debate de que si la tradición, que la respeto mucho, independientemente del debate de que si cambiamos la cultura, las costumbres y todo son respetables y se valen siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad de la gente que va a estos eventos. Y desde luego el carnaval de Mérida estaba rebasado en el Paseo de Montejo. Por eso nos tomamos la decisión, nada sencilla, de cambiarlo. Y no había una sola persona que me dijera, Renan, se va a acabar tu carrera política si lo haces. Pues no solamente nos acabó, tenemos un mejor carnaval con más gente que asiste y tenemos también pues el resultado electoral del 2015, donde la gente refrendó la confianza a la administración que yo pues presidí, y eso pues me da mucha satisfacción, porque quieres conocer a un político pues que tome decisiones impopulares, pero responsables. Eso es lo más difícil de hacer, y eso yo creo que la gente lo premia al final. Aunque haya personas que estuvieran en desacuerdo que se haya cambiado, creo que valoran
la valentía que se tuvo que tener para tomar esa decisión difícil. Pero bueno, el gran debate en tu administración fue el tema de las lámparas. Sí, ¿no? un debate que además tiene dos historias, el origen y el final, ¿no? El origen, el debate de las lámparas estaba primero en si se cambiaban o no. Creo que todos los que nos ven y los que nos escuchan, y ustedes recordarán que la ciudad tenía un problema de alumbrado público, eso no lo podemos debatir, era un problema real. Teníamos 20,000 lámparas apagadas en toda la ciudad de Mérida, un contrato leonino por todas las maneras de verlo. Tú imagínate que te cobren 10 millones de pesos al mes de renta, prácticamente 120 millones de pesos al año por unas lámparas que no sirven. Entonces, ¿quién quiere estar pagándoles? Como que vayas a sacar un horno de microondas a un supermercado y lo pagues hasta 45 meses sin intereses, y pues lo pones en tu casa y no sirve, pero te lo siguen cobrando. Entonces, ¿quién en su sano juicio puede seguir pagando un producto que no sirve? Lo primero que hicimos es exigir garantías, y exigimos a la empresa que cumpliera, exigimos a la empresa que las cambie, exigimos a la empresa que pudiera hacer esta modificación a los contratos. La empresa nunca apareció, nunca quiso, siempre le importó muy poco porque cobraba de manera automática el dinero. Nosotros no expedíamos un cheque para pagarles, ellos se cobraban de las cuentas del municipio porque la administración anterior había hecho un contrato de facturación domiciliada. Esto es un cargo automático a las cuentas municipales. Entonces, por eso la empresa estaba pues sentada en sus laureles, sin importarle nada, porque ganaba el dinero, sirvieran o no. Entonces, la primera decisión era, hay que devolverle el alumbrado a la ciudad. Ese es lo principal, devolverle la luz a Mérida. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? O la empresa cumple o la empresa se va. No hay otra opción. La empresa no le importó, hicimos una terminación anticipada del contrato y desde luego, pues todo esto del litigio, que duró casi 4 años, una de las posibilidades era que pasara lo que pasó, que la empresa invirtiera a lo mejor cierta cantidad de dinero en no perder el juicio, y obviamente pues eso fue lo que terminó pasando. Pero hay quienes quieren llevar este debate, Adriana, a que el problema de las luminarias es de Renán Barrera. Están muy equivocados. El debate de las luminarias, el problema lo originó la administración de Angélica Araujo. Lo que nosotros tuvimos que hacer es componerlo. Y de alguna manera no te puedes aventar el tiro de cambiar lámparas sin interponer un juicio previo. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue lo correcto. Creo que no había otra opción, no había otro camino. Hubieron quienes quisieron politizarlo, ¿no? Decir ya la suerte política de Renán está sujeta a lo que pase con las luminarias. No, para nada. Nosotros hicimos una página de internet que todavía está en línea, que invito a verla, que se llama Iluminemos Mérida. iluminamosmerida.com, en donde .org, me parece que es ahí en donde pueden consultar todos los documentos, los tiempos, la ruta que siguió cada decisión que tomamos en materia de luminarias. Creamos un consejo ciudadano para que puedan transparentar cada una de las acciones que hicimos, la lámpara que adquirimos, a qué empresa se le adquirió, a qué precio se adquirió, la ruta jurídica también que se dio. Ahí estuvieron las cámaras empresariales, estuvo Coparmex, estuvo la Cámara de Comercio, estuvo el Centro Histórico, el Colegio de Ingenieros Electromecánicos. Es decir, no fue una decisión de Renán, fue una decisión muy amplia, muy consultada, muy consensada, y no había otra salida. Por lo tanto, pues yo me siento contento, recibí una ciudad a oscuras y la devolví iluminada. Pero entonces, ¿qué fue lo que falló? Bueno, falló el litigio. Al final es muy difícil que puedas, cuando hay un contrato con tanto dinero de por medio, con tantos intereses económicos y políticos también de por medio, que puedas lograr tener un fallo favorable. Además, Adriana, la justicia en nuestro país lamentablemente no es lo que quisiéramos, ¿no? Vemos casos de injusticias impresionantes, vemos casos en los cuales, pues bueno, aquí veía yo la semana pasada que agarraron a un presunto narco integrante de un cartel, que lo soltaron a las 2 horas porque no hay una orden de aprehensión. Pues que lamentable, porque al final nuestro sistema jurídico es lo que está fallando. Eso es lo que está fallando en nuestro país. Documentos de que esto fue un fraude, el tema de las luminarias, sobran. Testimonios de expertos en materia que no tienen nada que ver con partidos también sobran. ¿Qué fue lo que sucedió? No fue un mal litigio. Es un sistema que no está hecho para dar la justicia que requerimos. Y en este caso los que salimos perdiendo fuimos los meridanos. ¿Cómo es posible que una autoridad, estoy hablando de justicia, que una autoridad judicial considere justicia beneficiar a una empresa económicamente con un contrato que a una sociedad completa, que además paga con su dinero ese contrato? Eso es absurdo. No, en este mundo sería inaceptable. Pero bueno, sabíamos que era uno de los escenarios, de todas maneras teníamos que hacerlo y luchamos hasta el final.
no solamente nosotros, sino también la actual administración municipal. Sí, lo que pasa es que el tema de la justicia es una cosa y el tema de la legalidad es otro tema. Así es, la legalidad debe ser la formalización de la justicia y a veces se contrapone, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo creo que ha sido un tema muy amplio, muy complejo jurídicamente también, pero que se hizo lo correcto. Este dinero que se va a pagar porque se perdió el litigio, no, se va a pagar porque se contrató una luminaria que nunca se debe haber contratado. Esa es la realidad. Muy bien, pues nos vamos, ya se nos agotó el tiempo, pues un mensaje final Pues del exalcalde, aspirante a gobernador por Gracias. el FAT. Por el FAT, por el PAN de entrada, y si el FAT quiere, que pues la verdad es que tenemos muy buena relación, yo creo que también se podrá por ahí. Yo agradecerles mucho, Adriana, a ti, a Paco, Chi también, por supuesto, a Radio Mayab TV, a todos los que nos ven, todos los que nos escuchan, porque este espacio me permite también poder darles a conocer muchas formas de pensar que a veces son difíciles de hacerla uno por uno, y pues por supuesto que muy contento de estar acá y pues me encantaría seguir estando en comunicación con ustedes a través de este excelente medio de comunicación. Muy bien, pues nos vamos, hasta luego.